Muy buenas noches. ¿Cómo van? Uy, quedaron con la pila baja, ¿no? Muy buenas noches. Ave María, bueno, eso está bien, la botaron toda, como dicen, ¿no? Eso fue con todos los fierros, y eso está muy bien, muy bien. Eso me alegra. Bueno, le reitero mi más cordial bienvenida. Y bueno, les invito para que retomemos nuevamente Romanos capítulo 8, que como hemos dado inicio hace 8 días, estábamos hablando acerca exactamente de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hace 8 días, de acuerdo al orden que está aquí en este material, en Romanos 8, del 26 al 39, entonces vimos a la persona del Espíritu Santo. Bueno, recordamos así brevemente para resumir que hablábamos acerca de la Trinidad en su aspecto económico, pero cuando decíamos económico nos referíamos con respecto al desarrollo del plan de Dios, especialmente de su plan de salvación. Y entonces hablábamos acerca de que en el libro de Romanos, que es lo que queremos compartir hoy específicamente en el capítulo 8, en el versículo 26 al 39 encontramos esa actividad redentora de la Trinidad haciendo la obra y perfeccionando la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, especialmente la obra de salvación. Entonces, ¿qué veíamos hace 8 días? Pues vimos de Romanos 8, 26, 27, vimos la labor del Espíritu Santo en este empeño y en este desarrollo, que era dar asistencia para la debilidad y especialmente ser ¿qué? Eficiente cuando presta esa asistencia. ¿Qué decíamos y recordábamos? Pues que todavía, aun cuando ya la salvación es un hecho consumado por nuestro Señor Jesucristo, aún queda algo pendiente para perfeccionar, y recordábamos que eso tiene que ver con ¿qué? Con nuestro cuerpo. Todavía no tenemos ese cuerpo que Dios ha prometido que recibiremos, ese cuerpo renovado, ese cuerpo santificado, ese cuerpo glorificado, por medio del cual entonces ya no tendremos esas luchas que tenemos. Luchas muy básicas, por ejemplo, la pereza es una lucha que está ligada a nuestra naturaleza. Las debilidades, ¿cierto? De pronto de sentir esas fatigas naturales y otra cantidad de debilidades que se presentan y que luchamos, y por eso decía Romanos que nosotros gemimos, la naturaleza gime, nosotros gemimos, y aún el Espíritu Santo cuando intercede por nosotros, ¿cómo lo hace? Con gemidos indecibles delante del Padre, para que nos ayuden estas luchas que tenemos y que todavía están activas. ¿Por qué? Porque volvemos y recordamos, tenemos un cuerpo que todavía no es perfecto, no es glorioso, y por eso tenemos todas estas cantidades de luchas. Pero veíamos que entonces Él nos asiste para estos efectos. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Que aquella obra que ideó el Padre, que vamos a ver hoy, y que llevó a cabo perfeccionándola el Señor Jesucristo, ahora se haga ¿qué? Real en nosotros, en cada uno de nosotros, que esa obra sea real, que esa obra sea verdadera, que la experimentemos, que se aplique a nosotros, que la vivamos, no que sea un concepto lejano, no que sea la historia de otro, no que sea de pronto el testimonio de otro, sino que sea ¿qué? Mi experiencia personal. Eso lo hace ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y por qué lo lleva a cabo? Pues porque, como recordamos, es real lo que hizo Jesucristo en la cruz. De hecho, pues esta semana que viene a continuación la ha apartado, ¿cierto?, la iglesia tradicional, y pues por el control y el dominio que tuvo por mucho tiempo, digámoslo, del universo, del mundo, ¿cierto?, en su momento, pues se convirtió en una tradición que es mundial y que de alguna manera se celebra en muchas partes. Pero ¿qué es lo que busca ella? Recordar ¿qué? El perfeccionamiento, la concreción de esa obra que llevó a cabo Jesucristo, ¿dónde? En la cruz. Porque Él la llevó, ¿por quién? Exactamente, es que el tema, y créame que a mí me pasó y pasé muchos años simplemente pensando en algo que había sucedido, pero no entendía que había sucedido por causa de quién, por mi vida, y que había sucedido para quién, para efectos de quién, para mi vida. Gloria a Dios que el Espíritu Santo a eso viene a la vida nuestra, viene a vivir y, como vimos, viene a convencernos de que somos ¿qué? Hijos de Dios, y que hemos sido justificados y que hemos sido perdonados. Vamos a pasar entonces al segundo punto del versículo 28,
Como ya vimos entonces, Él presta asistencia para la debilidad y es muy eficiente cuando lo hace. Ahora vamos a ver al Dios Padre actuando en este proceso de ¿qué? De salvación y de redención. En estos tiempos donde hay mucha aprensión, porque pues, se presentan tantas cosas en el mundo que todos nos confundimos y eso es humano. Eso es normal, sentir confusión frente a tantas situaciones y tantas calamidades que se presentan y digámoslo, tanto de crecimiento ético y moral que se da en la sociedad. Cada día en vez de mejorar o perfeccionar o encontrar límites dentro de la moral y la ética, cada vez se encuentra ¿qué? Menos límites. Se encuentra menos control, más desenfreno, porque de alguna manera la naturaleza humana expone la falta de respuesta que tiene. Y eso se expone de mil maneras. Se expone de todas estas formas que uno ve y que se expresa en la sociedad. Se expresa lo que hay en el corazón de la gente. El vacío, la falta de amor, la falta de afecto, el rechazo. Todas estas experiencias humanas que se viven en el entorno social y entonces eso empieza a explotar por algún lado. Mire, eso es como cuando, digámoslo, en cierto sentido, el cuerpo empieza a manifestar unos síntomas. Usted va al médico y el médico le va a decir que esos síntomas que usted está experimentando son consecuencia de que hay un mal dentro de usted, hay una enfermedad. Por ejemplo, la fiebre. La fiebre inmediatamente, ¿qué dice? Que hay ¿qué? Exactamente. Entonces, estas cosas que vemos nosotros a nivel social son una manera de poner en evidencia lo que está en el corazón del hombre. Entonces, gloria a Dios, porque en ese orden de ideas, entonces, qué bueno es saber que verdaderamente la redención de nuestro Padre es una redención eficiente, tremenda y poderosamente eficiente. ¿Por qué? Porque las tres personas están ahí interviniendo, que componen al único Dios vivo y verdadero, que es nuestro Dios, están ahí intercediendo cada una en una actividad particular para dejar constancia de que nuestra salvación no solo es grande, sino que es perfecta y es invencible. No tiene pérdida cuando se está, gracias a la gracia de Dios, en posesión de ella. Entonces, del versículo 28 al 33 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pregunta Pablo aquí: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice en el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó ¿por quién? ¿Por quién? Es increíble. Yo lo digo por mí. Eso no es justo. Pero ¿qué hizo Dios? Lo hizo. Por eso hablábamos hace 8 días que un elemento esencial de todo este proceso de salvación tenía que ver ¿con qué? Con la soberanía de Dios. Y recordábamos que aun cuando Dios es soberano y Él hace, decide, determina y finalmente se da lo que Él ha dicho que se haga, eso no significa que Él está ya solo, ausente. No, sino que veíamos que Él tiene un atributo que se llama la inmanencia. ¿Y qué significa la inmanencia? Que Dios tiene relación ¿con qué? Con su creación. Por eso veíamos que Jesucristo se hizo ¿qué? Hombre, para tener ¿qué? Una relación más cercana, más estrecha, para acercarse a su propia creación. Dios se hizo hombre para tener esa relación personal con nosotros. Entonces, en ese mismo orden de ideas vemos lo que dice el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pregunta, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver 2 puntos aquí concretos. Primero, que Dios, como soberano, es el gestor del plan de salvación. Pero Él no solo es el gestor, o sea, el que lo inicia, el que lo crea, el que lo propone, sino que también ¿qué? Lo supervisa. Es el que lo administra, ese plan de salvación. Porque Él, aun cuando lo plantea, Él llama a los participantes. Él, como creador, como determinador de ese plan, y luego ¿quién? El Hijo, quien lo va a consumar, y luego ¿quién? El Espíritu Santo,
quien lo va a aplicar dentro de la creación. Entonces, en ese orden de ideas vamos a ver dos puntos. Dios Padre como gestor del plan de redención y supervisor del plan de redención. Cuando decimos entonces como gestor, recordábamos hace 8 días que veíamos que dentro de la Trinidad hay una, digamos, una actividad que se gesta hacia el exterior. Porque todo lo que acontece dentro de la Trinidad es dentro de la Trinidad, pero hay unas actividades que van hacia afuera, que decíamos que se llaman ópera ad extra, o actividades que se pueden ejercer hacia afuera. Y dentro de estas actividades entonces está el designio de la obra de redención por parte del Padre, incluyendo la elección, lo cual también incluye ¿a quién? Al mismo Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo eligió ¿para qué? Para que llevara a cabo y perfeccionara la obra de redención. Jesús fue escogido para estos efectos, por eso Juan el Bautista en el capítulo 1 de Juan y versículo 29 dice, señalando a Jesús, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue escogido para esos efectos, pero también quienes iban a participar de esa salvación. ¿Eso lo hizo quién? Nuestro Padre glorioso. Ahora, una pregunta interesante ahí es el versículo 28. Pablo dice, sabemos. Y la pregunta es, ¿de dónde concluye Pablo que nosotros sabemos eso? O sea, él lo va a compartir, pero él dice, él da por hecho que ¿qué? Que lo sabemos. Que es un hecho, que todos lo entendemos, que todos lo conocemos. Claro, es una carta que está dirigida. Pablo no está en ese momento en Roma, de hecho no había conocido Roma, había escuchado de la iglesia de Roma, había escuchado los testimonios de lo que estaba pasando en la iglesia de Roma, pero no había escuchado propiamente, o sea, no conocía, propiamente qué estaba aconteciendo allí. Pero les comunica y tal vez dicen que esta carta, algunos creen que es la suma teológica de Pablo, expresada en una carta que es esta. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cartas de Pablo, casi todas fueron escritas con urgencia, porque estas cartas estaban tratando ¿de qué? De resolver situaciones. O sea, en esa época no había un WhatsApp. Miren la ventaja que tenemos hoy en día. Usted con un WhatsApp corre continentes, atraviesa océanos, de un momentico. Pero aquí eran cartas que no llegaban tampoco, ¿qué? A veces ni en 8 días, a veces ni en 15 días. A veces eran cartas que se podían demorar 3 y hasta 6 meses en llegar. Eso no llegaban de un día para otro. ¿Por qué? Porque tenían que ir a pie, luego en algún tipo de transporte y luego en barco porque eran de un lado a otro. Entonces, la mayoría de las cartas de Pablo están tratando de buscar respuestas o resolver situaciones que se presentaban y por eso encontramos que son cartas que en cierto sentido están tratando esos problemas específicos. Pero aquí en Romanos lo encontramos ¿qué? Más descansado y más propiamente tratando de clarificarle a los destinatarios que esa doctrina de la que ellos estaban participando tenía unos puntos para dar claridad, y es lo que él ha venido haciendo en toda la carta. Y llega aquí entonces y él concluye que ¿qué? Que todos sabemos que ¿qué? Que a los que aman a Dios. Bueno, interesante que él concluya eso, pero a veces uno pasan las cosas y ¿qué es lo primero que hace uno? Perfecto, uno reniega, uno explota, uno se enoja, uno se encolera, uno mejor dicho, patalea, patea y de hecho levanta su dedo contra Dios. Por eso dice, cierto, que el necio se rebela contra Dios, pero termina finalmente, hace todo lo contrario a lo que Dios le dice, y cuando las cosas no se dan, ¿culpa a quién? A Dios. Esa es una tendencia que tenemos, pero Pablo aquí concluye que realmente quien participa de la nueva vida entiende algo, y es que está seguro. Es seguro lo que tiene. Lo que tiene no está en el limbo, lo que tiene no está en entredicho, lo que tiene no está en juego, lo que tiene no está por ahí, digámoslo, que todavía le faltan unas cuotas para asegurarlo. No, lo que nosotros tenemos y lo que nosotros hemos recibido es que seguro, es seguro. Perdóneme decirlo así, no tiene falla, no tiene grieta, no tiene revocación. De hecho, más adelante Pablo lo va a decir en el capítulo 11:30, ¿cierto? Dice que los dones de Dios son ¿qué? Irrevocables.
Lo que Dios regala no tiene revocatoria, excepto que el soberano, pero él mismo dice, no tiene manera de volver atrás. Por eso entonces la pregunta aquí es muy importante tenerlo en cuenta, que Pablo colige, él entiende que esto era algo muy claro para quien conocía del Señor. Y vamos a dar entonces paso seguido a ver algo que se conoce, no está tan preciso porque le falta algunos detalles, pero hay algo que suele llamarse o se denomina el Ordus Salutis en latín, que significa el orden de la salvación. Y vamos a mirarlo aquí en el versículo 29 cuando él dice, primero, ¿no? Dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Esto es a quién? A los que conforme a su propósito. Exactamente. Y entonces, ¿qué dice él? Porque a los que antes conoció, antes conoció. Esa palabra es presciencia. Ahí estamos hablando de la prosnosis de Dios. O sea, usted puede decir ahorita aquí, usted puede estar pensando ahorita aquí, ¿no? Como pensaba una chica una vez que ella estuvo pues en una asesoría, en una consejería, su matrimonio se había fracturado, estaba el acabose, su esposo viviendo con otra persona, ella mal económicamente, enferma, empieza a asistir a unas citas de consejería y pues esta damita que le estaba dando esa consejería era cristiana, entonces la invitó a la iglesia. Y dice ella que un día en la noche, estando ella en la iglesia, escuchando que estaban cantando, cayó en cuenta y ella dijo, tan bajo he caído que estoy aquí. Imagínense lo que ella concluyó. Tan mal estoy que terminé aquí en una iglesia. Y usted puede pensar eso, ¿no? Usted puede estar pensando, ay, que no vayan a dar cuenta que yo estoy aquí. Que no nadie vaya a saber que yo estoy por aquí en una iglesia hasta chiquiticas. Pero, ¿sabes? Usted puede pensar que nadie sepa, que nadie tenga idea, que nada. Pero hay alguien que todo lo tiene claro. Hay alguien que sabe exactamente dónde está usted, en qué silla está usted, a qué hora llegó usted, a qué hora se va usted, y que no solo te conoce por nombre, conoce lo más íntimo de tu corazón. Por eso lo más bonito, ¿sabe qué es? Que cuando Dios nos escogió para ser salvos, ojo, porque es lo que yo le estaba diciendo, me parece injusto, Señor, que tú me salves a mí, porque Jesucristo no merecía lo que tuvo que pasar por mí. Pero ¿qué nos está diciendo aquí? Que Dios nos conoce a cada uno de nosotros. En pocas palabras, nosotros no somos un gallo tapado para el Señor. Él sabe quién es cada uno de nosotros. Conoce nuestras aristas, conoce nuestro levantarnos, dice el Salmo 139 hablando de su omnisciencia, conoce mi acostarme, conoce hasta cómo duermo, que duermo de medio lado, que chupo veo, que babeo, todo lo conoce. Puede que nadie lo ve, pero él sí lo ve, todos los ronquidos, el ronquido tipo código Morse, el ronquido asmático, todo nos conoce, él nos conoce perfectamente. Y eso es lo bonito de saber que cuando Dios nos escogió, no fue una situación fortuita, sino que ¿qué? Él nos escogió porque Él quiso. Y nos escogió a sabiendas de quién es cada uno de nosotros. Vuelvo y le digo, no somos un accidente. Entonces por eso Él dice aquí, porque a los que antes conoció. Y dice, ¿también qué? Los predestinó. ¿Los predestinó? ¿Qué significa? Que Él con anticipación preparó circunstancias y situaciones. Mire, a mí un ejercicio que siempre me gustó hacer en los estudios bíblicos por muchos años era en la primera sesión saludarnos y luego preguntar. Vamos a hacer un ejercicio. Cuénteme cómo conoció usted de Dios. Oigan, todas las historias, nunca escuché una historia repetida. Dios es increíble. Es más, recuerdo una damita que nosotros toda la vida damos por sentado, nosotros decíamos, ve qué chévere que esta niña ganó a esta niña, o sea, la invitó a la iglesia, le persistió y qué chévere que ella asiste. Y después nos dimos cuenta que no, que la invitada fue la que ganó a la otra, a la que ya asistía hace muchos años. Le dijo, ve, ¿por qué no vamos a tu iglesia? Es que me llama la atención. Y ella ya no iba. Y entonces ella llegó y dijo, bueno. Y resulta que ahí está, ahí se quedó. Y la otra también está. O sea, uno oía unas historias, la historia de esta chica, miles de historias. ¿Y qué es lo que encuentro yo entonces en todo eso? Que Dios organiza las situaciones de tal manera para finalmente llevarnos a un encuentro personal con Él. Mire usted Juan 4, la samaritana. Dice la palabra, le era necesario pasar por Samaria.
Y por esa región donde él pasó y por ese pueblo donde él pasó específicamente, que era un pueblo bien difícil, digámoslo bien en el argot, digámoslo en bayuno, un pueblo bien caliente, no solo por el sol, sino por la situación que era. Y se encuentra ahí a esta chica. ¿Y qué le dice la chica? La chica tratando de sorprenderlo. ¿Y qué le enseñó el Señor? Que él tiene un atributo que es la prognosis. Él sabía quién era ella. Ve y llama a tu marido. ¿Y qué hizo ella? No, es que no tengo. No, claro, no tienes, porque es 5 y ahora ya ni te casas. Pero no lo hizo para lastimarla. ¿Qué lo hizo? Para que supiera. Exacto, en pocas palabras, Jesús prácticamente de manera tácita, ¿qué le estaba diciendo? Tú no sabes quién soy yo. Sí, esa es la típica, ¿no? Que presenta cuando uno tiene una agresión. Ah, es que usted no sabe quién soy yo. Ah, con el Señor muchas veces no sabemos. Y por eso finalmente, ¿cómo terminó la historia de la mujer samaritana? Salió corriendo, llamó a los demás, les dijo, mira, hay aquí un hombre que parece que... ¿Y qué le dijeron después los samaritanos? No, tranquila, ya no necesito, ya no creemos solo por tu testimonio, porque ella dio testimonio, sino que ahora somos testigos que este hombre definitivamente es el Cristo. Entonces, nosotros no vamos a sorprender a Dios si usted no piense que Dios cuando lo vaya a conocer a usted va a decir, ay, no, pero yo no sabía esto. Eso nunca va a pasar con Dios. Lo que tiene que sorprendernos es que conociéndome, me ame, me siga amando y ha prometido amarme sin revocatoria. Sigue entonces diciendo con respecto a que fueron predestinados, ya sabemos, con también haber adentrado los hechos para que, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué? Los llamó. Por eso dice que mis ovejas oyen mi voz. Él nos llama por nombre. Él nos conoce. El nombre al que nosotros respondemos, nosotros sí. De hecho, yo recuerdo que yo tengo el nombre de mi padre, pero ese no era su nombre original. Él se lo cambió. Menos mal. No, mentiras, porque finalmente, pues, ese era su nombre, ¿no? Él se llamaba Salustiano, a él no le gustó. Entonces, él cogió y buscó, pues, imagínense una época tan remota, donde era tan difícil hacerlo, y se cambió su nombre a Gonzalo Salustiano. A mí me pusieron fue el Gonzalo, si no me ha tocado Salustiano Rueda. Igual, con el tiempo uno que entiende que pues nada es accidental, nada es accidental. Dios sabe cómo nos llama, cómo nos conoce y aún por qué nombre vamos a responder. Porque Él nos conoce a cada uno y Él llama a sus ovejas porque las conoce y sus ovejas le siguen y aprenden a reconocer también ¿qué? Su voz. Y sus ovejas van a Él, ¿por qué? Porque el Padre las envía a Él. Y dice que nadie las arrebatará ni de la mano de su Padre, ni de la mano de quién, ni de la mano de Él. O sea, nos tiene bien tomados. O sea, Él nos llamó, Él nos sacó. Él hizo una elección nuevamente allí. Y dice entonces, y a estos también ¿qué? Justificó. Gloria a Dios. ¿Qué hizo? Declararnos justos delante de Él. Eso significa la justificación. Ojo, yo no soy bueno, yo no soy justo. ¿Qué significa la justificación? Que Dios me trata como justo y me trata como bueno. Por la obra y los méritos de Jesucristo. Claro, porque Él ocupó mi lugar. Esa es la expiación. Él tomó mi lugar en la cruz. Tomó mi lugar. El lugar que a mí me correspondía, Él lo tomó en la cruz. Y entonces por eso ahora Dios me trata a mí como si yo fuera una persona justa. Romanos 5:19, si nos devolvemos porque estamos aquí en el mismo contexto de la carta, lo dice en estos términos. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, justos. Claro, la gente le pregunta a uno, pero ¿cómo hay que justos? Si yo sé quién eres tú. Y uno le dice, no, es que yo sé quién soy yo. Pero es que no se trata de quién soy yo, se trata de la obra que Jesucristo consumó en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, por eso dice que Él, primero, volvamos nuevamente al capítulo 8, primero nos conoció, nos predestinó, nos llamó y también ¿qué? Nos justificó. Y como si eso fuera poquito,
¿Nos hizo partícipes de qué? De su gloria, porque nos glorificó. Entonces ahí estamos viendo nosotros todo ese proceso. ¿Qué falta ahí del orden de la salvación? El arrepentimiento y la fe. Por eso les decía, está casi perfecto, pero es lo que se conoce como el ordus salutis o orden de la salvación. Ahí está casi perfecto. Mira, primero Dios nos conoce, ¿cierto? Nos llama o nos predestina, nos llama, nos justifica y finalmente nos hace partícipes ¿de qué? De su gloria. Que el Espíritu Santo nos lleva a dar ese paso perfecto, que es arrepentirnos y creer, los dos elementos de la salvación, que es renunciar a mi vida y recibir el regalo por la fe. Renunciar, el arrepentimiento, cambiar, entender que yo estoy equivocado, porque es que ese es el problema, mire. El problema más grande que tiene el ser humano en su relación con Dios es creer que uno está bien. Y uno cree que uno no está mal. Que uno está muy bien. Oh, Marcela, yo tampoco soy así como Marcela, no, Dios me guarde. Pues yo como Mari, no, pero es que Mari ya es un caso, no, Dios me guarde. Mire, todos estamos siempre viendo que, por eso nos decía Jesús, quita la viga. No te permite ver la realidad de tu vida. Es tan fácil estar viendo la pestaña que está ahí en el ojo del prójimo, pero no puedes ver la viga ¿qué? En tu propio. Esa es la luz de Dios. Y entonces en ese orden de ideas nos encontramos que eso no es accidental. Vamos al capítulo 9, versículo 8 al 13, y vemos que entonces esto no es accidental. Definitivamente esto hace parte de la perfecta voluntad de Dios, como lo explica aquí Pablo. Capítulo 9, versículo 8 al 13. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues dice, no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por ¿quién? Por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob dame, a Esaú aborrece. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿Por qué Dios lo escogió a usted? Porque Dios es soberano. Pasa es que a veces en el fondo uno, ¿sabe qué piensa uno? Algo bueno vio Dios en mí. Algo bueno vio Dios en mí. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Nada. ¿Qué vio? Nada. Pero hoy no vio eso que yo... Nada. Nada. Entonces, ¿por qué? Porque Él quiso. Por eso más adelante, para cerrar este pedacito, dice el 16, dice el 16, sí. Así que no depende, dice el 15, ¿no? Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre. La salvación depende ¿de quién? De Dios, que es misericordioso. Te puede hacer patalear, hacer todo lo que quiera, pero nuestra salvación está en las manos ¿de quién? De Dios. Es a Él a quien tenemos que buscar. Es en Él en quien tenemos que refugiarnos. Es en Él en quien tenemos que descansar. Él es. Por eso, mire, los salmos sí son poemas, pero son poemas que están tratando de comunicarnos una verdad. Él es mi refugio. Él es mi fortaleza. Él es mi pronto auxilio. Él es quien me sostiene. Él es mi salvación. Él es mi roca. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Porque es que nuestra salvación descansa y reposa solamente ¿en quién? En Dios. En Dios. Quien planeó ese plan, valga de redundancia. Quien concibió ese plan. Quien dijo, voy a salvar a esta humanidad caída. Y esa promesa no parte
De aquí, esa promesa parte de los albores de los tiempos en Génesis 3:15. Cuando el hombre cayó, inmediatamente no apareció un juicio, sino que apareció una promesa. El juicio fue para quien hizo la trampa y la promesa de redención para quien tropezó. Qué grande es la misericordia de Dios. Porque Dios le había dicho claramente a Adán y a Eva que no comeréis. ¿Y qué hicieron? Comieron. Entonces Dios pudo haber venido y haber cogido, y como lo cogían a uno, ¿no? Pues recordarán aquellos días, ¿no? Aquellos días donde se sentía la correa y se sentía la chancla y uno sabía por qué. ¿Cómo es? 3 pares de pulgas son 2, algo yo no sé cómo dice, pero mejor dicho, ahí uno veía a Dios. Pero no lo hizo. ¿Qué hizo Dios? Condenó al enemigo a la destrucción total. Y al hombre y a la mujer, a pesar de las disciplinas, tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque las damas, sí, la dama pudo aún, ¿qué? Concibió y nació Caín, y luego nació Abel, y luego de que murió Abel, nació ¿quién? Seth. Y el hombre, a pesar de que se le dijo que tendría que esforzarse, que la tierra sigue produciendo pan. Todavía el hombre sigue, a pesar de su esfuerzo, sigue ¿qué? Exactamente, sigue obteniendo la bendición. Entonces mire que desde allá Dios concibió ese plan, desde allá lo concibió. Por eso que dice 1 de Pedro 1. Dice, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros. ¿Ah? Entonces, desde allá, por eso se conoce como el protoevangelio, es la primer semilla de la promesa de salvación y de redención. Ahí mismo el hombre está cayendo y Dios ya está ¿qué? Poniendo una promesa para redimirnos y levantarnos y restaurar. Entonces, gloria a Dios porque entendemos que este orden y este proceso, volvamos nuevamente a nuestro capítulo 8, pues trae a nuestras vidas una certeza, un descanso, un alivio, una promesa de que definitivamente este plan que se ha llevado a cabo es un bendito y perfecto plan del cual nosotros ahora somos participantes por medio de ¿quién? De Jesucristo. Porque Él fue quien expió nuestros pecados. ¿Qué significa? Quien tomó nuestro lugar. Quien derramó su sangre, ¿para qué? Para cubrir nuestras faltas. Y declararnos no solamente redimidos, sino que hijos de Dios. Que era lo que estábamos viendo hace 8 días, que está dentro del contexto aquí en Romanos, ¿cierto? Por eso hemos leído y retomamos nuevamente el 14, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual ¿qué clamamos? Tú tienes un Padre que es verdadero Padre. Y venimos al tema de que muchas veces hay confusión en nuestra relación con ese Padre, porque tenemos de pronto confusión en nuestra relación con nuestro Padre terrenal. Pero este es nuestro Padre, ¿qué? Celestial, que no tiene punto de referencia ni punto de relación, porque simplemente somos seres humanos, nuestros padres son seres humanos y no podemos relacionarlo con ellos. Que lo hacemos, que es que nuestra tendencia, que es subjetiva, que inconsciente. Pero cuando conocemos la palabra entendemos que es un Padre completamente ¿qué? Distinto a todos. Por eso es nuestro Padre celestial. Es quien nos ampara, quien nos guarda y quien nos cuida. Entonces decíamos que primero el ¿qué? Lo concibió, llamó al Hijo, llamó al Espíritu Santo, pero también luego ¿qué hace? Él lo supervisa. Porque la idea no es que el plan quede al garete, sino que el plan tenga un perfecto seguimiento. Dice que el decreto de seguridad de Dios se ejecuta en realidad por la obra de gracia directa y personal de su Hijo divino y de
su Espíritu Santo. Pocas palabras, Dios lo concibió, pero a la hora de llevarlo a cabo, ¿quiénes estaban invitados? El Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. Entonces, definitivamente encontramos aquí a la Trinidad desarrollando este propósito redentor. Miramos de pronto en el Salmo 46:8, que es el llamado, bueno, que igual lo encontramos que tiene relación con Hebreos 10:5-10, estamos hablando de ¿quién? De Jesús. Salmo 40:6-8, Jesús está hablando acerca de que el llamado que le está haciendo el Padre para que se haga partícipe del plan de redención. ¿Y qué contesta entonces a través de este Salmo Jesús? Dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hebreos 10, del 5-10, concordando que el autor de Hebreos nos dice que esas palabras, el Espíritu Santo está hablando acerca de la obra de ¿quién? De Jesús. Hebreos 10, 5-10. Dice: por lo cual, entrando en el mundo dice, mire que está tomando el Salmo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, ya aclara el autor, ¿no? De Hebreos, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y dice luego: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, quítalo primero, ¿qué? Sacrificio, ofrenda, expiaciones, y establece esto último, ¿qué? La voluntad, el hacer la voluntad del Padre. ¿Quién la hizo? Jesús. Y dice el 10, en esa voluntad, cuando Jesús llevó a cabo la voluntad del Padre, ¿qué sucedió? Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Cuántas veces la tuvo que hacer? Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene usted que hacer ahorita para que Dios resuelva su pecado? Correcto. Como dice Juan 6:29, ¿no? Cuando ellos le preguntan, ¿y cuál es la obra? ¿Qué tenemos que hacer? Muy bien contestó Esperancito. Crean. Eso es lo que hay que hacer. Pero ya no hay nada más que hacer por el pecado. El pecado ha sido vencido por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Y cómo lo venció? Haciendo la voluntad del Padre. Entonces, cuando Dios me ve a mí, que cada rato rompo esa voluntad, que no soy capaz de llevar a cabo esa voluntad, que ve la obra de Cristo en mi vida. Ve que ha sido satisfecha su voluntad por medio de ¿quién? De Jesucristo en mi vida. Por eso yo puedo acercarme ¿cómo? Con libertad. Mire, ¿cuál es el temor más grande que todos tenemos para acercarnos a Dios? Nuestras faltas. ¿Y cuál es la impotencia que siente el hombre para acercarse a Dios? Nuestras faltas. ¿Cuál es el impedimento más grande para venir uno a una iglesia? Es el tipo de vida que uno lleva. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? Que Dios no vino ¿por qué? Por justos. Porque justos no hay. Mire, volvamos a Romanos. Qué pena que Dios mío, vamos a acabar con Romanos hoy, no mentiras. Volvamos a Romanos 3:10 y mire lo que nos recuerda Romanos 3:10. ¿Qué nos recuerda Romanos 3:10? Como está escrito, ¿cuántos justos es que hay? ¡Ni uno! ¡Ni uno! Entonces Dios no vino ¿por qué? Por justos. Y de hecho, exacto. ¿Qué dijo Jesús? Yo no vine por sanos. Yo vine por ¿quiénes? La pregunta es, ¿quién aquí siente que necesita de Dios porque no puede vivir para la gloria de Dios solo? Amén. Por ellos vino el Señor. Por nosotros vino el Señor. Entonces, que estas situaciones no nos alejen de Dios, al contrario, porque ¿qué? Obvio, para eso hay un contradictor, para eso hay un acusador. Y lo dice claramente Apocalipsis 2 veces, el que acusa a los hermanos, ¿quién es? El diablo.
Él te va a acusar siempre. Siempre, siempre va a estar, porque esa es su obra, porque esa es su función y esa es su tarea. A eso vino. Exactamente. Entonces, encontramos que no solo somos los redimidos, sino que también somos sus hijos porque nos ha aceptado con qué? Nos ha adoptado con plenitud de derechos. Mire, aquí en este contexto donde se está escribiendo esta carta y especialmente a donde está dirigida esta carta al Imperio Romano, el hijo adoptado tenía la plenitud de derechos que un hijo que había nacido de sangre. Le llamaban, estaba el cognado, que era el que nacía de sangre, y estaba el agnado, que era el que era adoptado. Y tenía, es más, hubo como 2 emperadores que eran hijos adoptados, no eran hijos de sangre, y llegaron a ser emperadores. Porque la adopción era plena, era total, con todos los derechos. Y cuando Pablo entonces está abocando y trayendo esta referencia a memoria, ¿qué nos está recordando? Que nosotros también somos hijos de Dios, ¿con qué? Con todos los derechos. Mire, volvamos otra vez al capítulo 8. Mira lo que dice aquí. Es que en el capítulo 8 está claro. Aquí lo dice. Dice el versículo 17, Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Para que juntamente con Él. Gloria a Dios. Entonces, mientras el unigénito fue generado por la voluntad divina, nosotros o los hijos hemos sido creados, redimidos y adoptados para participar de su presencia. Por eso Juan 14, 23 nos recuerda que cuál es el propósito del Padre, Él y el Hijo venir a hacer ¿qué? Morada en nosotros. Primera de Corintios 6, 19, 20, Primera de Corintios 3, 16, nosotros somos templo. Juan 14, 23 dice, Juan 14, 23, para que no lo dejemos en el aire. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él. ¿Y haremos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces muchas veces estamos buscando establecer esa relación, estamos tanteando y Dios está más cerca de lo que nosotros somos capaces de concebir. Él ha venido a vivir en nosotros. Entonces, el Padre, para concluir, es el iniciador de la salvación y el emisor del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo no vino por su propia voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Ya lo vimos, ¿cierto? Del mismo modo, el Espíritu dirige nuestros corazones ¿hacia quién? Hacia Abba Padre. Gálatas 1:4 para que cerremos y dejemos entonces constancia una vez más hoy que la Trinidad ha participado y participa dentro de este plan redentor. Ya vimos entonces cómo el Espíritu Santo continúa la obra que inició el Padre y el Hijo, y ahora estamos viendo cómo el Padre es quien concibió esta obra. Por eso más adelante en el versículo 33 encontraremos dentro de 8 días, si Dios permite, cuando estudiemos la parte del Hijo, la obra que le correspondió, pregunta Pablo, ¿y quién acusará si Jesús fue el que murió? ¿Quién nos va a acusar? Él fue el que pagó por nosotros. Pero Gálatas 1:4 para recordar lo que estábamos diciendo. El cual, hablando de Jesús, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Pero ¿cómo lo hizo? Conforme a la voluntad. Exactamente. Por eso les reitero, el Padre es el iniciador de la salvación y el emisor del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo no vino por su propia voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre, como dice Gálatas 1:4. Y del mismo modo, el Espíritu Santo es quien se encarga de guiar nuestros corazones para poder expresarnos con toda libertad y decirle, papito Dios, tú eres mi papá. Tú eres mi Padre amado, tú eres mi Padre glorioso, tú eres mi Padre poderoso, tú eres el Padre que me salvó, que me buscó, que hurgó dentro de la creación y que a pesar de mis debilidades, de mis faltas y de que no califico como cualquier otro ser humano, decidiste darme un 10. Eso hizo nuestro Padre por nosotros.
Amén. Vamos a darle gracias y vamos a agradecerle con la certeza y la confianza entonces que a pesar de que estamos bajo tiempos de mucha aprensión, recuerda quién es tu Padre, recuerda que Él no te dejará ser movido, recuerda que no estás solo, recuerda que frente a estos y otros tiempos siempre estará contigo. Por eso Pablo nos recordaba, y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Espíritu Santo, queremos darte muchas gracias en esta hora por la bendita palabra que inspiraste, por la bendita palabra que trae luz y que trae entendimiento a nuestra vida y a nuestro corazón. Gracias, Espíritu de Dios, porque por medio de tu obra hoy hemos venido a estudiar y a entender cómo en este texto de Romanos se nos recuerda que tú has participado dentro de esta obra redentora. Y nuestro Padre, quien la concibió, obviamente también. ¿Y cómo ha participado nuestro Padre? Nuestro Padre ha participado, como hemos estudiado hoy, teniendo ese conocimiento particular de nosotros. ¿Cuántas veces usted de pronto ha escuchado esta frase? Usted no está hoy aquí por coincidencia. Y muchas veces decimos, qué frasecita de cajón. Ojalá el Espíritu Santo te permitiera entender que Dios te conoce y siempre te ha conocido, que nunca has dado un paso, nunca has caminado lejos o ausente de su conocimiento anticipado. Y de igual manera Él no solo nos conoció, sino que nos predestinó. Él estableció que todas las circunstancias trabajaran y operaran para que finalmente llegáramos a conocerle. Para que finalmente el Espíritu Santo nos guiara a ser iluminados por el Evangelio y a responder afirmativamente a tu llamado. Pero no solamente nos predestinaste, también nos llamaste, Señor. Nos elegiste. Te manifestaste a cada uno de nosotros con nombre propio. Porque muchos hemos luchado, Señor, con la realidad de responder a un nombre, Señor. Pero finalmente no se trata de que respondamos a un nombre. Se trata de quién llama. Y no importa qué nombre tengamos, tú eres el que llama, Señor. Así lo vimos ahí en la historia de Jacob y Esaú. Ni siquiera habían nacido y tú ya los habías elegido, Señor. Ahora, la pregunta es ¿por qué, Señor? Sonaría injusto, pero ahí es donde viene tu respuesta. No depende del que corre, ni depende del que quiere. Depende de Dios y de su misericordia. En eso consiste la misericordia de Dios. En que no fueron nuestras obras, no fueron nuestras acciones, no fue nuestro proceder, sino que Él es un Dios de misericordia. Y nos apartó y abrió nuestro oído y nos permitió conocerle. Tal vez muchos de nosotros pasamos mucho tiempo huyéndole, miedosos, medrosos, asustados. ¿Cuántas veces personalmente no asistí a la iglesia y me sentí bien? Pero apenas cruzaba nuevamente la puerta de regreso a mi casa, lo primero que sentía dentro de mí era, no, yo no vuelvo. Porque ahí está, Señor, nuestros miedos y nuestros temores frente a ti, nuestras debilidades, el control que tiene el mundo, la carne sobre nosotros. Pero finalmente, como dice Isaías, a muchos de nosotros que decíamos, no, y que cada vez que nos pasa algo pensamos, no, yo no vuelvo, Señor, dice tu palabra en Jeremías. Me sedujiste, Señor. Me atrajiste. Me venciste con tu amor. Y me has permitido llegar a ser partícipe de tu casa, de tu reino y de la familia celestial. Pero no solamente nos llamó, dice la palabra, sino que también nos justificó. Siendo injustos, cada vez que yo me acerco a Dios, cada vez que le presento mi corazón,
que le confieso mis faltas, que me pongo de acuerdo y que hablo con Él, Él me trata con su gloria, con su decencia y como si fuera la persona más correcta de esta creación. Gracias, Señor. Bueno, muchas gracias, porque pudiéramos decir ya a esta altura, Señor, ¿y qué más podemos pedirle a Él? Pero sigue diciendo, Señor, tu palabra, que ahora también has querido hacernos partícipe de tu gloria, Señor. Que participemos de tu gloria. Que seamos un testimonio de lo que tú eres capaz de hacer. Y que muchos puedan ver tu gloria en nuestra vida, Señor. Muchas veces sentimos miedo de hablar del Evangelio. Pero mucha gente que conoce nuestra vida y conoce nuestro testimonio no necesita que le cuenten. No necesita que nosotros hablemos. A veces vienen otros y hablan por nosotros. Y entonces vemos cómo Dios también nos glorifica en ese sentido. Haciendo de nosotros y de nuestra vida y de nuestro pasado, de nuestra historia de la cual queremos desprendernos y desvincularnos, Señor. Pero de esa miseria, Señor, tú haces una gloria para que otros conozcan que tuyo es el poder, que tú eres grande, que tú eres poderoso y que eres todo suficiente. Muchas gracias, Padre bueno, te damos en esta noche. Permítenos en medio de estos tiempos de tanta incertidumbre, de tanto desasosiego y de tanto miedo, de tanto temor, de tanta aprensión, Señor, por una manifestación posible de tu gloria, Señor, decirte gracias, Padre. Gracias, Señor, porque contigo estoy seguro.